Buenas, en el video anterior estábamos hablando sobre el paso número uno para esta metodología para el análisis o la descripción de un circuito arbitrario en función de los voltajes de rama. Vimos que ese paso uno es simplemente escribir nuestro grafo. Obviamente que lo íbamos a escribir con unas consideraciones, íbamos ya a colocar estas ramas, iba a colocarla de una mejor forma para que nos diera mucho más sencillo. Ya entonces pasamos a nuestro segundo paso. El paso número 2 es plantear las ecuaciones primitivas y vamos a empezar diferente al método pasado. En este caso empezamos es con las fuentes, plantear las ecuaciones para las fuentes de corriente. Y empezamos, si es una fuente independiente, le asignamos el signo, recuerde que el signo se define por comparación, y si es una fuente dependiente, asignamos este signo y este signo de acá. Listo, entonces empecemos. Si es una fuente independiente, entonces miremos a ver cuántas fuentes independientes de corriente tenemos. Tenemos esta fuente independiente de corriente, es la única que de hecho tenemos en el circuito. Va desde el nodo 6 hasta el nodo 5, entonces miremos el grafo. Mire que esta fuente de corriente va desde el nodo 6 hasta el nodo 5. Va en ese sentido. Y esa fuente de corriente la estamos representando por esta corriente I11. Y mire que esa corriente I11 nosotros la definimos yendo desde el nodo 6 hasta el nodo 5. Por ende, va en el mismo sentido que en el circuito. Entonces, I11 podemos decir que I de T es igual a I11. Porque van en el mismo sentido. Positivo porque van en el mismo sentido. Listo. Como ya no tenemos fuentes independientes, entonces dejamos así. Pasamos a ver las fuentes dependientes de corriente. Empecemos con esta fuente de acá, la que está entre el nodo 7 y el nodo 8. Mire que esa fuente va desde el nodo 7 hasta el nodo 8. Miremos a ver esa que está ahí. Entonces, esta desde el 7 hasta el 8 es este enlace. Y mire que la corriente la definimos yendo desde el 7 hasta el 8. Por ende, esa corriente, la corriente que estamos determinando ahí es la corriente I5. Esa fuente de corriente está representada por medio de esta corriente I5 y es positiva porque va en el mismo sentido. Entonces aquí colocamos I5 de T, positivo. Mire que es la definición del primer signo. Y esto es igual a, esa ecuación es G veces el voltaje V sub R. Entonces es G veces G por el voltaje V sub R. ¿Qué es el voltaje V sub R? El voltaje V sub R es el voltaje, regresémonos acá al principio, el primer ejercicio. Mire que el voltaje V sub R es el voltaje que tiene esta resistencia, donde el terminal positivo es acá y el negativo es acá. Quiere decir, la corriente, si va cayendo, está en la misma polaridad. Y miremos que ese es nuestro elemento, nuestro elemento que aquí estamos llamando la corriente 6. Y mire que efectivamente viene desde el nodo 4 hasta el nodo 8. Por ende, la polaridad si es positivo acá y negativo acá. Entonces esto viene cayendo en el potencial, efectivamente como está acá interpretado. Entonces sería que vamos a dejar ahí el voltaje positivo. Entonces este sería el voltaje 6. Quedaría I5 es igual a G por el voltaje V6. Es así de simple. Listo. Ahora nos falta una última fuente de corriente. ¿Cuál es la última fuente de corriente? Esta corriente I6. Mire que esta corriente I6 va desde el nodo 8 hasta el nodo 4. Miremos a ver si la corriente que definimos en el grafo va en el mismo sentido. Desde el 8 hasta el 4 vemos una corriente 10 que va también subiendo desde el 8 hasta el 4. Entonces, como está en el mismo sentido, por ende es positiva. Entonces aquí vamos a colocar I8 de T. Es positiva porque va en el mismo sentido. Y esto es igual a alfa veces la corriente I sub C. Entonces es igual a alfa veces la corriente I sub C. ¿Qué es la corriente I sub C? Es la corriente que va por el condensador. ¿En qué sentido tiene que ir? Si la corriente que nosotros definimos del condensador es en este mismo sentido, entonces es positivo. La corriente I sub C viene desde el nodo, en este caso desde el nodo 6 hasta el nodo 7, porque viene en este sentido, desde el 6 hasta el 7. Entonces miremos en el grafo. De 6 a 7 representa esta corriente que va acá, y efectivamente mire que va desde el 6 hasta el 7. Entonces sería esta corriente 7 y 7.
Entonces esto sería alfa veces I7 y es positiva porque va en el mismo sentido de la dependencia de esa variable. Recuerda que esto dependía de I sub c. E I sub c es I7. I7 que va en el mismo sentido. Entonces estas serían nuestras tres ecuaciones para nuestras fuentes de voltaje, tanto independientes como dependientes. Listo, ya tenemos la primera parte. Tenemos el primer paso del paso 2. Ahora, ¿cuál es el segundo paso del paso 2? Entonces, en este segundo paso del paso 2, vamos a describir la ecuación primitiva para los inductores acoplados. Obviamente la corriente en función de las tensiones. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de esta forma, donde vamos a tener para cada inductor una condición inicial. Vamos a escribir la matriz acoplada, la inversa de la matriz acoplada por la integral de 0 hasta t de esos voltajes. En este caso la escribí así porque pues nosotros ya sabemos, bueno, de hecho no sé si los subíndices serán los mismos, vamos a verificar. Mire que en este caso el primer inductor acoplado es este que está conectado acá y en el grafo lo definimos mediante la corriente 4. Entonces ese sí sería bien la definición que tenemos acá, la corriente 4 y el voltaje 4. Miremos el siguiente inductor acoplado. En el siguiente inductor acoplado sería el elemento que está conectado, este L2, que está entre 6 y 8. Entonces entre 6 y 8 vemos que es 8. Entonces miramos acá que es I8 está bien y B8 también está bien. Listo. Y vemos que el siguiente elemento es este elemento L3, el cual está conectado entre 6 y 1. Y entre 6 y 1 está conectado este de acá que es I13. Entonces, si es I13, listo, estamos manteniendo bien las variables. Ahora, recuerden, la corriente I4, I8, I13 es igual a las condiciones iniciales de I4, I0 y D8 más la inversa de las matrices de inductancias. Vamos a mirar, recuerden, estos términos de la diagonal L1, L2 y L3 son positivos, entonces esos no tienen problemas. Hay que mirar si estos términos que están por fuera de la diagonal son positivos o son negativos. Ahí sí hay que verificar el signo. Entonces verifiquemos el primer acoplamiento. Recuerden, el primer acoplamiento sería entre L1 y L2. Entonces miremos la corriente que va por acá y la corriente que va por acá, si entra por marca o si no entra por marca. En este caso, miremos que el acoplamiento en esta está la marca a este lado, al lado del nodo 5, y esta está al lado del nodo 6. Entonces vemos que acá 4 está entrando por el nodo 5, podemos decir que está saliendo del nodo 5. Entonces va de 5 a 1 y en 8 va de 6 a 8. Por ende, aquí está entrando por la marca y efectivamente por acá también está entrando por la marca. Entonces M12 son términos positivos. Ahora, M13, vamos a mirar el acoplamiento entre este inductor y este inductor de acá abajo. Vemos que para el primer caso la corriente ya sabemos que va en este sentido, entonces entra por terminal no marcado. Miremos 13, mire que 13 va de 6 a 1, entonces para este inductor va de 6 a 1, también entra por terminal no marcado, por ende también es positivo. Y tenemos este sistema acá. Cuando para los inductores acoplados, para 2 y 3 no hay acoplamiento, mire que esos dos inductores, mire que este inductor de acá y este inductor de acá no tienen más marcas. El único que tiene marcas acá para los dos es este. Por eso esos tienen términos de acoplamiento, pero el resto, las otras ecuaciones no lo tienen. Entonces, con eso, en estos momentos acabamos de describir la corriente en función de las tensiones para esas inductancias. Ahora, solo nos falta el tercer paso. El tercer paso también es muy simple, es escribir las ecuaciones primitivas de los elementos pasivos sobrantes. Para los elementos pasivos restantes, entonces vamos a escribir corriente en función de las tensiones. Entonces, ¿qué elementos nos faltan? Los mismos que nos faltaban la vez pasada. Este inductor, nos falta la resistencia y nos falta el condensador que está acá. Entonces, vamos a expresar este inductor, esta resistencia y este condensador. Si vamos a expresar la corriente en el inductor, sería este I9. Entonces I9 ya sabemos que es igual a I9 es igual a la corriente inicial de I9 más 1 sobre L
por la integral desde 0, qué pena, no desde menos infinito, sino desde 0, hasta t del voltaje 9 de tau de tau. Esa es la expresión para el voltaje en el inductor. Ahora, el otro elemento, miremos este voltaje en esta resistencia. Entonces la corriente en esta resistencia I6 es igual al voltaje 6, voltaje 6 dividido el valor de la resistencia. Esta es la ecuación que me relaciona el voltaje y la corriente en esta resistencia. Y en esta otra rama, que es un condensador, nosotros sabemos que la corriente del condensador, que es la corriente, en este caso es la corriente en el grafo, la corriente 7, y 7 es igual a C por la derivada del voltaje. ¿Cuál es el voltaje que nosotros tenemos ahí? Voltaje 7 con respecto al tiempo. Y listo, esas son las tres ecuaciones primitivas para los tres elementos pasivos que me quedan. Mire, las corrientes en función de los voltajes. Y eso es todo. Eso es todo para plantear nuestro segundo paso. En el tercer paso vamos a plantear el sistema de ecuaciones linealmente independiente. Y en el cuarto paso vamos a plantear, obviamente, algo en función de algo. Y en el quinto reemplazamos todo. Eso es todo por este paso. Espero que estén muy bien, que hayan entendido esta parte. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.